Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar conectados una vez más a el inicio de un nuevo ciclo de encuentros académicos del Centro de Estudios de Política Internacional. Este ciclo está organizado y va a estar conducido por el Observatorio de Política Internacional del CEPI de la UBA. Así que agradecemos en primera instancia a todos ustedes por estar conectados, a todos los invitados que ya voy a mencionar, que van a estar invitados en este ciclo que va a constar de 4 martes de octubre, los 4 martes de octubre, y posteriormente a las elecciones de Estados Unidos, un cierre en seguramente un martes o un miércoles después de dichas elecciones. El CEPI, como saben, tiene 4 observatorios, uno de ellos es el de Política Internacional. Ese observatorio está coordinado por 2 grandes académicas, colegas y amigas también del CEPI, que trabajan intensamente para coordinar un grupo muy amplio de investigadores, de docentes y de recién graduados que están analizando no solo la política exterior en términos de la Argentina bilateral con Estados Unidos, sino también cuestiones de política internacional que tienen que ver con el impacto de las elecciones de Estados Unidos en el encuadre de la dinámica global. Ellas son la licenciada Agustina Alonso y la profesora licenciada Mariana Polisi. Ellas dos, con un grupo de investigadores dentro de su observatorio, lanzaron este ciclo y están lanzando e iniciando este ciclo con un montón de invitados que no solo son especialistas en temas de política exterior, sino de temas de partidos políticos de Estados Unidos, como también de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y con la Argentina. Y investigaremos, analizaremos, reflexionaremos cómo este proceso de elección en un mundo globalizado y pandémico como estamos viviendo, que tiene características propias, está viviendo tanto la comunidad y la sociedad estadounidense en estos términos, y también cómo es el impacto y cómo puede ser el impacto de los ganadores de esta elección, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y globalmente. Hoy, martes 6, damos por iniciado este ciclo con un profesor de la UBA, de la casa, estimado amigo Tomás Vieda. Muchísimas gracias por estar acá. El martes que viene vamos a estar hablando sobre específicamente política exterior, y como invitados van a estar Leandro Morgenfeld y Ariel González Levalli. El martes siguiente, el martes 20, vamos a estar analizando el tema del racismo y los movimientos sociales, y también las cuestiones de las campañas electorales dentro de los Estados Unidos en este marco de pandemia y de rivalidad. Van a estar como invitados un profesor también amigo de la Casa de la UBA, que es Santiago Ruggero, que le agradecemos mucho que esté con nosotros ese día, y también va a estar el profesor Pablo Pozzi, que es especialista en temas de Estados Unidos dentro de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales y de otras facultades. El martes 27 va a estar con nosotros Anabel Abuso y Juan Bataleme, hablando sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos y también con Latinoamérica. Nos va a acompañar en esa oportunidad también, como todas las instancias de estos encuentros, el doctor Juan Pablo Laporte y su grupo, que es el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina de la Universidad de Buenos Aires, que siempre trabajamos en conjunto, y él va a estar también cerrando estos 4 encuentros con nosotros, analizando las cuestiones que tienen que ver con las elecciones de Estados Unidos y su impacto a nivel nacional, internacional y global. Así que, dicho esto, agradecemos a todos los que están hoy presentes, y quiero hacer referencia e introducir a las que van a moderar y coordinar los 4 encuentros, que ellas son Mariana Polisi. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, es profesora de enseñanza media y superior en Ciencias Políticas también de la Universidad de Buenos Aires, es docente y becaria doctoral e investigadora de política europea en Europa, que es un grupo, es Europa GICIP, que es el grupo de investigación de Europa, y obviamente co-coordinadora del Observatorio de Política Internacional del CEPI.
También va a estar conduciendo la licenciada Agustina Alonso. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, como muchos de nosotros, de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Relaciones Internacionales de la UBA. Actualmente está cursando un posgrado en Política Estadounidense en la Universidad Católica Argentina. Es investigadora de política exterior y cocoordinadora del Observatorio de Política Internacional. Desde ya les agradezco no solo a Agustina y a Mariana todo el esfuerzo para llevar adelante este ciclo, para coordinar los horarios de los expositores, por hacer la difusión también conjuntamente con el grupo de difusión, con Paula Cortés y su grupo del CEPI. También agradecemos al Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina que nos acompaña y nos va a acompañar en estas discusiones y reflexiones. Y le paso la palabra a Agustina Alonso, que va a contarles cómo va a ser el mecanismo de este ciclo en términos de preguntas y respuestas, en términos de la parte administrativa. Después vamos a pasar con Mariana, que va a presentar a nuestro invitado de hoy y va a dar las pautas de cómo van a ser también las preguntas. Todo lo que ustedes saben que el CEPI es un lugar de reflexión, un lugar plural, inclusivo, y que todas las preguntas, esperemos, se puedan evacuar con el invitado y entre nosotros también, y dejar algunas preguntas abiertas para el martes que viene, que vamos a seguir analizando esta cuestión que a algunos nos preocupa, a algunos otros lo vemos de alguna manera como algo lejano, pero sí tenemos la certeza de que el Centro de Estudios de Política Internacional tiene que tener una mirada puesta a no solo el proceso eleccionario, sino también a las repercusiones en Latinoamérica y en la región sobre este tema puntual. Les agradecemos mucho y Agustina, todo tuyo. Muchas gracias, Lu, gracias a todos. Buenas tardes, mi intervención hoy va a ser muy cortita. Los invitamos a, por favor, van a estar muteados, les pedimos que apaguen sus cámaras. Todo esto es para que el transcurso del evento sea lo mejor posible y podamos escuchar y estar atentos a lo que nos propone el invitado. Tienen en el chat el espacio para que nos dejen sus preguntas, sus consultas a medida que les surjan y después mi compañera se las va a transmitir al invitado y ahí vamos a generar una instancia de debate en base a lo que se expuso. Así que, bueno, dicho esto, le doy la palabra a mi compañera y coordinadora que va a presentar al invitado. Marian. Bueno, gracias, Agus. Buenas tardes a todos y a todas por estar acá acompañándonos en esta inauguración del ciclo sobre las elecciones en Estados Unidos. Gracias, Luciana Micha, y gracias a todo el equipo del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. En esta oportunidad, el primer invitado que nos va a acompañar es un profesor de nuestra casa. La verdad estoy muy contenta de poder recibirlo porque personalmente fue docente mío durante la carrera de grado, así que sin más preámbulos lo voy a presentar. Él es el magíster Tomás Vieda, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de nuestra carrera de Ciencia Política, de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Bolonia, con sede en Buenos Aires, ha sido becario doctoral del CONICET y exsecretario de Seguridad Nuclear y No Proliferación. Así que con estos grandes antecedentes académicos y profesionales te damos la bienvenida. Tomás, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer la pregunta que siempre hacemos, que es que se me escucha bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Todo funciona bien. Es el nuevo código del 2020. Sí. Bueno, ante todo, infinitas gracias a Luciana y en la persona de Luciana al CEPI y esta gran iniciativa de la cual digamos, que nos acompaña durante toda la cuarentena, ¿no? Yo creo que, digamos, se termina la cuarentena y las charlas del CEPI son una cosa que van juntas, digamos, ¿no? Digamos, o sea, en cuanto termina la charla del CEPI hay que terminar la cuarentena porque ya no tenemos más que hacer, ¿sí? Así que gracias por eso. Y además gracias a Mariana y a Agustina por toda la coordinación y el apoyo y por la invitación, por cierto. Muchísimas gracias. Hago 3 aclaraciones logísticas antes. La primera, que siempre la hago en esta nueva modalidad virtual, es que uno de mis gatos, Taz, de hecho, está por ahí, y siempre que encendemos la cámara, Rumba aparece, o sea que es muy probable que en todo nuestro recorrido nos acompañe también Rumba. Ella siempre los quiere saludar, así que en un momento va a aparecer.
La segunda tiene que ver con, perdón por este cuadro, ¿no? Digamos, a mí me gusta, pero claro, digamos, tener que verme a mí, digamos, tener que ver eso. Es una gran película, si no la vieron se la recomiendo, de Joker. Pero bueno, perdón por... Si vieron la película sabrán que es un poco impactante, ¿no? Digamos. Y la tercera, y ya me meto de una con la presentación, es que no sé quién va a ganar, ¿no? Esa es digamos, la pregunta del millón. Siempre, digamos, nos preguntan, a los politólogos nos piden, ¿no?, resultados, y cuando se los damos nos critican porque nos equivocamos, ¿no? Entonces los politólogos sería una mezcla entre proletario y politólogo. Los politólogos y los meteorólogos, ¿no?, tenemos ese problema que no muchas veces le pegamos en los resultados. La idea de esta charla, que me parece, digamos, una buena propuesta, esperemos que el deliver de esta charla sea buena, es poner un poco de lenguaje común para este que es el primero de 4 encuentros, respecto de un país que, por lo menos como decía Huntington, para nuestra parte del mundo es muy importante, pero sin dudas para la política mundial, digamos, es muy importante, que es Estados Unidos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a recorrer algunas láminas que ya mismo paso a compartir, y vamos a ir charlando sobre algunas cuestiones de la política estadounidense, principalmente centrado en los partidos políticos, el sistema de partidos y el sistema electoral de Estados Unidos, ¿sí? O sea, les pido perdón a los que comparten mi mismo título si ya conocen alguna de estas cosas, pero me parece, o nos parece importante, me uno al nosotros de CEPI, nos parece importante para tener discusiones mucho más interesantes más adelante, como las que anunció Luciana, tener un lenguaje común para entender un poco cómo funciona la política en Estados Unidos. Uno tiende a pensar que el mundo se comporta como el país en el que uno vive, y bueno, no es necesariamente así. Así que, si me permiten, paso a compartir entonces la pantalla, que se tiene que estar viendo ahora. La charla, digamos, tiene el nombre de Sistema Electoral y Política de Partidos en Estados Unidos. ¿Qué injerencia tienen en las elecciones? ¿Sí? Algunas consideraciones generales sobre Estados Unidos, ¿sí? La primera de ellas es que tengamos en cuenta que Estados Unidos es una democracia liberal presidencialista, ¿sí? Es una de las democracias presidencialistas que más años ininterrumpido ha tenido, digamos, de permanencia y de estabilidad de ese régimen político. Es una democracia que se jacta de ser, digamos, la mejor democracia del mundo. Muchos autores también hablarán de que es, en algún punto, la democracia en la cual se desarrolló la idea moderna de democracia, y no aquella idea ateniense clásica, ¿no?, de la democracia directa. Su principio, digamos, fundacional en términos de ingeniería institucional lo podemos encontrar en la Convención de Filadelfia, que tuvo su desarrollo entre mayo de 1787 y septiembre de 1787, lógicamente en la ciudad de Filadelfia, donde está la campana, ¿no?, la campana de la libertad. Bueno, hay un montón, si conocen, hay un tour todo muy interesante respecto de donde sucedió, digamos, en un punto del nacimiento del sueño americano, ¿sí? La Constitución fue ratificada en 1789, o sea que entre que termine la Convención de Filadelfia y entra en vigor la Constitución del 89, hay 2 años en los cuales muchos de ustedes conocen la obra muy importante, los Papers Federalistas, que son esos, digamos, panfletos muy ilustrados, pero panfletos que 3 autores de los cuales vamos a hablar ahora salieron a desarrollar, digamos, y a convencer a las 13 colonias de que ratifiquen la Constitución que se había, digamos, aprobado, para decir una palabra, en el 87. Como decía, 231 años de democracia ininterrumpida. Estados Unidos, lógicamente, tiene 50 estados. Esto parecerá una clase de geografía de segundo grado, pero va a ser importante para todo lo que viene a continuación. El presidente de Estados Unidos es electo por 4 años, con una reelección, y desde 1951, en la enmienda número 22, eso, si recuerdan, digamos, Franklin Delano Roosevelt había tenido 3 reelecciones, 4 presidencias y se muere en la 4ª. En 1951 el Congreso, principalmente guiado por el Senado, decide, digamos, prohibir la reelección indefinida de los presidentes y, digamos, le pone una sola reelección, y una vez que vos tenés las 2 reelecciones en Estados Unidos nunca más podés ser presidente de ese país, ¿sí? Esto habla
como casi como una nota al pie de página, pongo esto, habla de cierta, digamos, cierta inclinación institucional o obligación institucional a la rotación de las élites, ¿no? Digamos, cada 8 años por lo menos hay que rotar, digamos, quién es el que tiene más poder en Estados Unidos, por lo menos desde lo institucional. Estados Unidos, como tiene 50 estados, tiene 2 senadores por estado, entonces tiene 100 senadores, que son electos por cada 6 años, digamos, muy similar a nuestro caso, mejor dicho, en nuestro caso muy similar al de ellos, y tiene después 435 legisladores nacionales, que son electos cada 2 años, y cada 2 años se eligen los 435 legisladores nacionales, son los que nosotros llamamos diputados, ¿no? Que ellos le llaman ahora congressperson, antes era congressman, pero por suerte eso se cambió, digamos. Los senadores se renuevan también por tercios, eso, digamos, ahí nosotros le copiamos a ellos la lógica, pero los diputados se eligen cada 2 años, y ahí está esa idea típica de la política estadounidense, que probablemente en el tercer encuentro lo hablen, es esa idea de always campaigning, ¿no? Siempre están haciendo campaña política en Estados Unidos, porque un año ganás y el otro año tenés que reelegir, digamos, con reelección indefinida en el caso de los legisladores. Estos 3 muchachos que están acá, digamos, son algunos de los padres fundadores, digamos, son de izquierda a derecha Madison, Hamilton y Shea. Digamos, que si ustedes ven, para mí una de las obras más formidables de la ciencia política, para poner un nombre, o de la reflexión política moderna, es sin dudas, digamos, los papers federalistas. Digamos, en esta idea del sueño de padres fundadores, Madison a la cabeza, ¿no? Digamos, o estos 3 muchachos que son los que salieron a repartir estos panfletos, ¿no? A un punto, tenían un sueño, ¿no? Digamos, en esta idea del sueño, digamos, americano, también podemos hablar del sueño político americano. ¿Qué es esta idea de, digamos, recordemos que estamos digamos, a 10 años nomás de la guerra de independencia, ¿no? Esa guerra, yo siempre hago el chiste, en la cual peleó Mel Gibson, ¿no? Digamos, esa película buenísima del Patriota, que probablemente habrán visto, sobre la guerra de independencia de Estados Unidos, pero recordemos que, digamos, en el siglo XVII, en el 1600, los colonos se embarcan en ese famoso Mayflower, desembarcan en Plymouth, ponen en una roca en 1620, digamos, la marca, y dicen acá llegaron los colonos. Digamos, en unas colonas que frente a un desierto, me refiero, no quiero meterme en temas controversiales, pero por lo menos un desierto institucional, por lo menos desde la proto-Estados Unidos, tienen que, digamos, crear algo. Entonces, los padres fundadores, digamos, recuperando este primer espíritu, esta idea de nos estamos yendo de una monarquía para seguir con el chiste de los Simpson, en el cual no nos dejan casarnos con nuestras primas, digamos, nos estamos yendo de una monarquía que no nos dejaba ejercer libremente nuestra religión, lo anterior un chiste, esto no nos dejaba ejercer libremente nuestra religión, digamos. Fundamos entonces algo que tiene que ser distinto a la monarquía, digamos, británica, del Imperio Británico, pero a su vez no tiene que ser eso que Madison, durante, digamos, muchos escritos en los papers federalistas, le tiene pánico, que es a la democracia ateniense, esa idea de el ciudadano, ¿no? Homero Simpson participando en primera persona en política. ¿Sí? Esa es la única idea de democracia. De hecho, Madison no habla de democracia o habla mal de democracia cuando se refiere a lo que está intentando fundar constitucionalmente en Estados Unidos. Entonces, siempre digo, lo que intenta entonces hacer institucionalmente esta primera fundación es unir pero distanciar, ¿no? La idea de opinión del ciudadano y la decisión política. ¿Cómo hacemos para escuchar al ciudadano y que esto no sea una monarquía? Digamos, a un punto tenemos que escuchar lo que el ciudadano quiere, pero a su vez, ¿cómo hacer para que el ciudadano no esté, digamos, decidiendo en política? Hay una frase muy famosa de Madison, si no me recuerdo mal, en el paper 23, que dice: hay que proteger a la opinión pública de la opinión pública misma, hay que protegerla de sí misma, ¿sí? Y de sus pasiones, de la esclavitud de sus pasiones. Entonces Madison crea, o los padres fundadores crean institucionalmente y constitucionalmente, una serie de instituciones que muchos de ustedes las conocen, que lo que hacen a un punto es escuchar, tomar la opinión pública o la opinión individual del ciudadano, digamos, estadounidense, pero ir depurándola para que llegue, entre comillas, limpita a la decisión política, ¿sí? Esas instituciones... Perdón que te interrumpe, sí. Disculpame, pero no se ve nada estás compartiendo pantalla y se quedó todo negro. Ah, mira vos. No, sí se ve. No sé si lo ve el resto,
Hamilton en el medio, ¿Sí? Madison. Yo lo, Sí, yo estaban. lo veo, Claro. yo lo veo, Sí, sí, así estaban. que Ah, ¿Lo ven? Ok. sí, sí. ¿Sí? Ok. entonces es mi problema, de mi computadora. Claro. Ok. Bueno, Hamilton es el del medio, Hamilton lo conocen, digamos, ahora sacó una comedia musical en Broadway, él mismo, digamos, revivió, digamos, la persona de Miranda y lo conocen a Hamilton. Les decía entonces, digamos, entre opinión y decisión, pusieron una serie de instituciones que en algún punto lo que hacen es depurar, digamos, la opinión, digamos, individual, ¿no? Digamos, escuchando a Homero Simpson, pero depurándolo, ¿no? El no a la 24, ese famoso chiste de los Simpson, en un punto depurarlo. Y esas instituciones, digamos, son muy conocidas, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la figura del presidente, ¿no? Las cosas que el presidente puede hacer o no puede hacer, la figura de la Corte Suprema de Justicia como el último reducto de, digamos, de protección de la democracia estadounidense, el federalismo, sin duda es el federalismo y los distintos niveles de gobierno y las cosas que puede decidir el gobierno federal y las cosas que puede decidir los gobiernos estaduales o los gobiernos más locales, ¿no? Digamos, mucho en la política de Estados Unidos, mucho más que nuestro federalismo, pasa mucho por la decisión del county o del alcalde, ¿no? Digamos, una decisión muy local. Repito, hoy estoy citando mucho a los Simpsons, digamos. Como tengo que hablar de nuclear, hablo mucho de los Simpsons, pero esto que vemos, ¿no? en la reunión con el alcalde Diamante, ¿no? Digamos, esa reunión típica del town meeting, es una cosa que sucede mucho. Y sin duda es una cosa, como vamos a ver a continuación, que media entre la opinión y la decisión, es el sistema electoral, del cual nos vamos a focalizar aquí. Los sistemas, digamos, el sistema de partidos es típicamente en Estados Unidos es un sistema de partidos bipartidista, valga la cacofonía, donde hay dos partidos, genéricamente, digamos, el partido del burrito y el partido, no del burrito Ortega, sino del burrito y del elefante. Digamos, esto tiene, digamos, que ver con una cuestión de cómo ponerle imagen, ¿no? a eso, de distintos caricaturistas. El burro tiene que ver con Andrew Jackson y qué terco que era, supuestamente. El elefante tiene que ver con el Grand Old Party, que así le llaman al Partido Republicano, perdón. El burro es el del Partido Demócrata y el elefante es el del Partido Republicano. Estos son dos partidos en principio muy distintos, pero en algún punto son también similares. La política de Estados Unidos se distancia, pero no tanto. En términos generales, el Partido Demócrata está más a favor de un Estado más presente, que los politólogos le llamaríamos más cercano al estado de bienestar, sin caer en el caso sueco, por ejemplo, o danés, ya que ahora todos somos especialistas en Dinamarca, porque todos vemos Borgen, sin caer en ese estado, ¿no? de bienestar tan extendido, pero sin dudas el Partido Demócrata está más a favor de más Estado, más derechos, la extensión de derechos, más contención estatal, ¿no? El desarrollo de una serie de redes institucionales que puedan contener, digamos, los vaivenes de la vida misma, la fortuna, como decía Maquiavelo. Están a favor en términos de los same, digamos, de los valores morales, como se les llama en inglés, digamos, la idea del matrimonio igualitario, están a favor del aborto, y una bandera que en este caso Obama, digamos, llevó mucho, dado las situaciones muy tristes que le sucedieron durante sus dos presidencias, es la idea del control de armas, ¿no? Digamos, la idea de regular el control de armas, ¿no? Digamos, siempre están más a favor de todos estos tipos de valores morales, como se les llama en inglés. El Partido Republicano, por el otro lado, está mucho más a favor de una menor presencia estatal, de la reducción de impuestos, ¿sí? Por una teoría económica que yo no podría explicar, o no podría explicar tan desarrollado. Digamos, sé que hay un economista en la sala porque lo vi conectado, y no quiero que después me rete. Están mucho más a favor del mercado, del libre mercado. Lógicamente el Partido Demócrata también, ¿no? Pero, digamos, dentro de este contraste. Y lógicamente en términos de los valores morales, están, digamos, en contra de lo que aquel otro estaba a favor, ¿no? Digamos, en contra del casamiento, en general, ¿no? En términos generales, en contra del casamiento igualitario de personas del mismo género, en contra del aborto, y desde ya, digamos, si vieron Bowling for Columbine, muy a favor de, digamos, la libre portación de armas, defendiendo la enmienda número 2, ¿no? Siempre digo, la enmienda número 1 en Estados Unidos te dice sé feliz y hace todo lo que sea para ser feliz. Las dos dice el derecho a portar armas, ¿no? Está ahí bien pegadito a la felicidad, en su espíritu, digamos, embrionario, está la aportación de armas por el peligro de la reinvasión estadounidense. Perdón, británica. Hablemos un poco de acá donde nos vamos a aburrir. Entonces nos vamos a aburrir con esto, los no politólogos se van a aburrir.
Sé que están mi papá y mi mamá ahí escuchándome, así que perdón, papá, por esto. Pero bueno, esta parte, digamos, que me habían pedido. El sistema electoral. En principio, la definición genérica del sistema, digamos, electoral es un conjunto de leyes o de reglas, más que de leyes, perdón, que lo que hacen es traducir votos en cargos o en bancas, ¿sí? El sistema electoral no es algo objetivo, en el sentido de que es el producto de una negociación política. ¿Con esto qué quiero decir? Yo uno de los exámenes más divertidos que tuve en la maestría, lo que había que hacer era con un orden de preferencias ordenado y objetivo, cambiar el sistema electoral para que ganen distintas personas. O sea, en un punto el sistema electoral es lo que el que tiene el poder quiera que sea, ¿no? Y en Argentina mismo se ha cambiado mucho. Muchas veces el sistema electoral se bajó el piso de diputados, digamos, se lo ha cambiado, ¿no? Para que no pensemos que el sistema electoral es una cosa que se queda fija, ¿sí? Estados Unidos tiene, a diferencia de Argentina, tiene un sistema electoral mayoritario, ¿sí? Argentina en su mayoría tiene un sistema electoral proporcional, ¿sí? El sistema electoral es de mayoría simple, ahora vamos a ir hablando de cómo funciona esto. El sistema electoral, digamos, de Estados Unidos es mayoritario, no es proporcional, con la idea de entonces darle todo el poder, o sea, no dividir las bancas y los cargos proporcionalmente a la distribución objetiva de votos que hay en la sociedad, sino intentar potenciar un poco a las mayorías, darle más poder a las mayorías. Este era el temor, digamos, que tenían los padres fundadores de la anarquía, ¿sí? Es de mayoría simple, esto lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la idea de que le ganás por un voto y ganás, ¿no? O sea, con un solo voto que ganes, ganás, ¿sí? Es del distrito electoral uninominal. Esto es una cosa un poco más difícil de explicar, tiene que ver con la magnitud del distrito. Esto quiere decir cuántos cargos entrega cada distrito. Y vamos, lo uno con el punto, me salté uno, el sistema es también de tipo de ganador se lleva todo, en inglés queda más canchero, winner takes all, digamos, que es esta idea de, vos tenés mayoría simple, mayoritario, distrito uninominal, y el ganador se lleva todo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Cuando Estados Unidos vota para diputados, que lo hace cada 2 años, que ellos no les llaman diputados, pero congressperson, digamos, congresista, representativo, no sé cómo les hará, cómo se traduce, todo el país, ahora hay una lámina que habla sobre eso, pero todo el país se divide en 435 distritos electorales, que son los 435 diputados que tiene la Cámara Baja de Estados Unidos. Y esto lo van a haber escuchado en las películas, en las series, cuando a veces dicen, yo soy diputado de Carolina del Norte por la segunda, yo soy diputado de Florida por la tercera. Está hablando del distrito electoral dentro del Estado. Entonces, esto es una diferencia que tenemos con Argentina, ¿no? En Argentina el distrito electoral es la provincia, ¿sí? Cuando elegimos diputados, el distrito electoral es la lista sábana de la provincia. La provincia de Buenos Aires entrega 72 diputados, digamos, y las provincias más chicas entregan el mínimo, que es 5, que lo subió en la reforma electoral antes, dice en la última presidencia de Facto Viñones, lo sube el piso a 5. Cada uno de esos distritos electorales en Estados Unidos, de los 435, entrega un diputado, ¿sí? Y esto lo tienen que haber visto en alguna serie o en una película, si vieron House of Cards, está ahí, ¿no? En un momento Frank Underwood tiene algún problema con su distrito por el que él venía, creo que era South Carolina, si no me equivoco, entonces vuelve, ¿no? Digamos, cada distrito electoral entrega un solo diputado. Eso no está ni bien ni mal, esto es lo primero que nos enseñan los politólogos, eso hace que la política esté un poco más cercana, porque el distrito, geográficamente hablando, es más chiquito que la provincia. La provincia de Buenos Aires es gigante, el distrito electoral de un distrito electoral de un estado de Estados Unidos es mucho más chiquito. Pero además tiene la particularidad de que si vos le ganás por un voto, te llevas todo, ¿sí? Te llevas todo lo que entrega ese distrito. Te entrega uno, entrega ese puesto, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la elección presidencial, pero esto es lo primero que tenemos que entender. Todo, digamos, Estados Unidos se divide en 435 distritos electorales, ahí quizá algunos han escuchado alguna vez esa idea de gerrymandering por un gobernador, digamos, que se llamaba Sherry, ¿no? Que lo que hacía era tocar los distritos para hacer packing o ¿cómo se llama el otro? O sea, romper o juntar, no me sale ahora la otra palabra, pero esta idea de cómo armas el distrito electoral también en Argentina se usó durante el peronismo, se usaba mucho, el peronismo clásico de Perón, el distritaje, conocía Buenos Aires, etc. Pero volviendo a Estados Unidos, digamos, la idea es entonces, para elegir diputados, el distrito electoral es una subparte del Estado que entrega a un diputado con mayoría simple, y si vos le ganás por un voto al otro, te llevas la totalidad de los puestos, ¿sí?
Pero lo que nos interesa a todos ahora, que está en la agenda pública, tiene que ver con cómo se elige presidente. Cuando se elige presidente, el distrito electoral ya no es una subparte del Estado, sino que es el Estado mismo. Digamos, en algún punto, como cuando nosotros elegimos diputado. En Argentina, cuando nosotros elegimos presidente, todo el territorio argentino se transforma en un único distrito electoral. En Estados Unidos, cuando eligen presidente, el distrito electoral se parte en los mismos estados. Y cada estado entrega una cantidad de electores, que es una relación con la cantidad de diputados que tiene y la cantidad de senadores, que es una relación con la cantidad de diputados, es una relación con la cantidad de gente que tiene, ¿sí? El estado. Entonces, acá lo que tienen es, a nivel genérico, la distribución de electores por estado. Como yo me salté antes por temas de tiempo, pero la elección en Estados Unidos es indirecta, como era en Argentina hasta el 94, es con colegio electoral, y el número mágico es 271, en realidad 270. Con 270 electores vos ganás la elección, ¿sí? De los 538 que entrega en total. Entonces vos con 270 electores ganás la elección. Y acá tienen entonces, acá lo que faltó son los nombres de los estados, pero bueno, no sé si se ve mi mouse. ¿Se ve mi mouse cuando lo muevo? ¿Sí, no? ¿Alguien? ¿Mariana? ¿Agustina? ¿No? ¿No sí, se ve? se ve. Gracias. Estamos todas muteadas para escucharte, pero se ve. Perfecto, sí, porque lo mío es poesía. Entonces, acá tenemos este estado grande es el estado de Texas, o de Texas, que entrega 38 electores. La forma en la cual funciona también el sistema electoral de Estados Unidos es que winner takes all. Vos le ganás por un voto al otro, entonces te llevás la totalidad de los electores de ese estado. Salvo en 2 estados que no importa, que son Maine y Nebraska, pero en la mayoría, que son Nebraska es el del medio y Maine es el de acá arriba, en la mayoría de los estados, en 48 de los 50, si vos le ganás por un voto, por un voto al otro contrincante, te llevas la totalidad de los electores. Y acá vean los números, ¿no? Digamos, porque en un punto la política, digamos, el federalismo de Estados Unidos está muy descentralizado, si quieren, pero, digamos, importa ganar en algunos estados, o sea, no todos importan lo mismo en términos electorales. Texas entrega 38, California entrega 55, Florida entrega 29, Pensilvania entrega 20, ¿no? Digamos, Nueva York, que está por ahí, entrega otros 20 y pico, acá se cortó el mapa, me acabo de dar cuenta, pero como verán, digamos, las Dakotas, que son estas dos de acá, North Dakota y South Dakota, Family Guy hace muchos chistes sobre eso, digamos, entregan 3, o sea, digamos, Alaska, si vieron la película ¿dónde está? Acá Alaska, si vieron la película Game Change, sobre la campaña vicepresidencial de McCain, Sarah Palin contra Obama, y Biden mismo, ella estaba obsesionada, supuestamente, en la película, Sarah Palin, la ex gobernadora de Alaska, por ir a hacer campaña acá, ¿no? Y el jefe de campaña le decía, ¿para qué vamos a ir a Alaska si es obvio que vas a ganar y además son 3 electores? ¿Sí? Entonces, acá después les voy a recomendar una página de internet. Ustedes pueden ir jugando, hay una página que se llama 270 to Win, entonces puedes ir jugando a ver, digamos, si vas ganando y cómo llegas a los 270, ¿sí? Pero en definitiva, cada estado entrega una serie de electores, y vos tenés que ganarle por un voto al otro. Lo cual también explica, no quiero poner en politólogo, lo cual también explica por qué Estados Unidos es históricamente un bipartidismo. Porque es como si en los Juegos Olímpicos hubiera solamente la medalla de oro. Si vos sabés que vas a salir tercero, y no vas a competir, ¿sí? O sea, hay un solo premio, que es la totalidad de lo que entrega ese partido. Entonces, lo que empiezan a hacer los partidos históricamente en Estados Unidos es absorber en facciones que se resuelven en una primaria que funciona como primaria, lo que en otro país hubieran sido 3, 4 partidos distintos. Yo no quiero ser titular de un diario, pero casi que el Partido Republicano hoy en día, si estuviera en Argentina, ahí sería 2, 3 partidos distintos por lo menos, ¿sí? O sea, el presidente de Estados Unidos no sé si sería republicano, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿se entiende? Pero ahora, como no hay incentivos para competir afuera de los 2 partidos que ganan, porque si salís segundo es lo mismo que hubiera salido décimo, entonces la gente solamente, o sea, los candidatos solamente compiten cuando pueden ganar. Por eso solamente hay 2 partidos, ¿sí? En un punto de este típico argumento politológico, disculpen, entre la relación del sistema de partidos y el sistema electoral y viceversa, ¿sí? Entonces acá tienen el mapa de cuánto entregan. No importa ganar en todo el país, no hay que ser un ganador con Dorset, digamos, no hay que ganarle a todo en todos, sino que hay estados, por ejemplo, en los que directamente no vas a competir, ni haces campaña, digamos, ni pasás con la campaña, ¿sí? Porque los entregás, y es solamente llegar al número 270, ¿sí? Es
simple en ese sentido. Tenés que encontrar los estados en los cuales vas a ganar. Vayamos un poco más rápido. Esto solamente se los pongo como datos. Puse un tiempo para cortar por cortar. Esta es la elección, esto es lo que pasó efectivamente. Así terminó el colegio electoral en 1980. Esta es la elección donde Carter pierde. Uno es muy poco típico, no poco típico. A veces sucede que los presidentes que están en el incumbent, ¿no? Que están en el gobierno y van a la reelección, pierden. Carter, del Partido Demócrata, pierde en el 80 contra Reagan, ¿sí? El ex gobernador de California, actor. Así es como terminó el mapa en 1980 cuando gana Reagan. Vean, el rojo, recuerden que es el color del Partido Republicano, el azul es el color del Partido Demócrata. Así terminó, con la idea de winner takes all, lo cual esto, perdón que estoy yendo muy rápido, esto no necesariamente implica que, esto lo tenía antes y me lo salteé, esto no necesariamente implica que, por ejemplo, no sé, el estado de Florida es todo republicano. Lo que implica es que institucionalmente es todo republicano. Esta es la diferencia de que pensaron los padres fundadores entre la diferencia entre la mayoría electoral y la mayoría institucional. Esto lo tenía en una lámina y no lo dije antes. Por eso en esa famosa elección del 2000 de Bush y Gore, o la última elección del 2016 de Trump y Hillary y Rodham Clinton, o sea, Clinton y Gore habían ganado por más cantidad de gente, pero habían ganado en los estados equivocados, digamos, o no tienen la fuerza institucional. Esto es entonces repito, el mundo rojo, digamos, de Reagan presidente. Esta es la reelección de Reagan, para que vean cómo, digamos, le pasó por encima, ¿no? a su candidato del Partido Demócrata. Esta es la reelección del vicepresidente George W. H. Bush, o sea, Bush padre. Esto es Clinton, o sea, Bush va por la reelección y pierde con Clinton, ¿sí? Otro de los pocos candidatos que no reeligen. Esto es la elección del 96, esto es Clinton siendo reelegido. Esto es la elección del 2000, esto es Bush hijo, o uno de los hijos, o sea, George Bush, no Jeb Bush, pero porque Jeb Bush estaba acá, estaba en Florida, ¿no? Como gobernador. Acá fue la controversia, a los que conocen un poco más de política de Estados Unidos, fue ese distrito electoral que se lo saca y eso cambia la elección, y entonces como winner takes all, cambia por miles de votos y se lleva a todos los electores Bush del estado de Florida. Pero esta es la elección del 2000, esta es la reelección de Bush, bajo la idea, ¿no? De no se cambia un general en medio de una guerra, después del 11 de septiembre. Esto es Obama, ¿sí? La primera elección de Obama contra McCain, el senador McCain, recientemente difunto. Esta es la reelección de Obama con un candidato republicano, un republicano light, digamos, de Massachusetts, que era Romney, ex gobernador, ¿no? También, de ese estado. Y esto es Trump, ¿no? Así gana Trump en 2016, ¿no? Con este esquema, ¿sí? Yo siempre, ahora quizá no se ve rápido, yo siempre los invito, a mí una cosa que siempre me llama la atención, que es este vector, ¿no? Este vector de North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas. Si ustedes van para atrás, es una cosa divertida, un dato divertido. Voy para atrás, si me permiten. Vean siempre cómo se mantiene un color, ¿no? Digamos, es siempre rojo, van en las elecciones, siempre rojo, ¿no? Sería como el lugar, digamos, el reducto, digamos, republicano, si quieren. ¿Qué es lo que se vota ahora? Para ya ir cerrando, así habilitamos para preguntas. ¿Qué es lo que se vota ahora? Se vota presidente y vicepresidente, lógicamente, los 435 diputados, se votan 35 senadores de los 100, 13 gobernaciones en elecciones que son concurrentes, o sea, elecciones que son a la vez, ¿sí? O sea, ahí está el efecto que nosotros conocemos en Argentina, que es el efecto arrastre del gobierno y del presidente, ¿no? Digamos, pero las gobernaciones Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Utah, Vermont, Washington State, o sea, el del norte, donde estaba Seattle y Nirvana, ¿no? Digamos, y Soundgarden, todas esas bandas. Pearl Jam, no podría irme sin decir Pearl Jam. West Virginia y, digamos, American Samoa y Puerto Rico. Y, lógicamente, un montón de elecciones locales, básicamente la idea de los alcaldes. ¿Quiénes son entonces los candidatos? Acá los tienen a los dos, con dos fotos muy cancheras de los dos candidatos. A la izquierda, en realidad a la izquierda, pero porque está en la foto a la izquierda, ¿no? Donald Trump, y a la derecha, Joseph Biden. ¿Quiénes son estos candidatos? Rápidamente. Donald Trump, que es el incumbent, ¿no? Es el que está en el puesto y va por la reelección, es el presidente 45,
perdón, está STH en inglés, disculpen, fue varias veces candidato a presidente, ¿no? No es que la primera vez en el 2016 o 2015 que fue candidato, intentó varias veces correr en distintos partidos, se iba moviendo de afiliaciones e intentó básicamente correr como candidato y nunca llegaba, ¿no?, a ganar la primaria. Sin experiencia política formal o institucional hasta el 2016, eso que en principio para la política de Estados Unidos era una debilidad, él lo transformó en una fortaleza, ¿no? Digamos, eso lo van a hablar mucho en el tercer encuentro cuando hablen de opinión pública, pero campaña negativa de vos no tenés experiencia, bueno, él lo retransformó en la idea de no tengo experiencia y por lo tanto no soy del establishment, por lo tanto no soy corrupto y por lo tanto bla, 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 y lo fue transformando en esa idea del outsider, ¿no? Outsider de la política, estamos hablando de una de las personas más ricas de Estados Unidos, ¿sí? Pero outsider de la política. Y por el otro lado, tenemos a Joseph Biden, que fue el vicepresidente número 47 de Estados Unidos desde el 2009 hasta el 2017, o sea, durante las dos presidencias de Obama. Y fue senador, y este es un dato interesante, fue senador por Delaware, que es un estado del este, desde el 73 al 2009. ¿Sí? O sea, tiene más de 40 años en la política, siendo US Senator, ¿no? O sea, siendo senador de Estados Unidos, que no es un puesto menor. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Si el otro día escucharon el debate, que probablemente el 90% de la gente que está acá lo haya visto, si es que pudimos escuchar algo de lo que estaba sucediendo ahí, todo el tiempo no sé si escucharon que Donald Trump le decía tu mandato de 47 años, ¿no? Le hablaba de un term de más de 40 años, ¿no? Y a esto se refería, ahí tiene la estrategia de insider contra outsider, ¿no? Esa idea de tu term en política no son 8 años de vicepresidente, son toda tu experiencia política, porque fuiste senador durante más de 30 años, ¿sí? Esto es importante porque esta es la pregunta del millón. Esto obviamente no lo hice yo, lo saqué de por ahí. Esta es la página que si quieren se las recomiendo, se llama 270towin.com. Es muy divertido, o sea, es más divertido jugar al PlayStation, ¿no? Pero digamos, si quieren hacer algo divertido, nerd politológico, tienen el mapa de Estados Unidos y pueden ir tocando y pueden ir viendo dónde ganar y se van transformando y van sumando los electores para que vean cuánto entrega más cada estado. Los que están acá abajo son, digamos, los que seguro, entre comillas, gana el Partido Demócrata. Los que están acá arriba son los que, entre comillas, seguro gana el Partido Republicano. Y entonces esto nos lleva a los famosos, que lo van a haber escuchado un momento, los swing states, ¿no? Esto, los battleground states. O sea, los estados que importa. ¿Dónde está la batalla? Digamos, ¿dónde se da la batalla? ¿Dónde se dan los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre entonces se dan en esos estados. Si ustedes lo suman, hay algunos, Ohio, Carolina del Norte, Maine, Florida, Arizona, Nebraska, Pensilvania, algunos ponen a Georgia. Si ustedes suman todo eso, estamos hablando entre 102 y 120 electores, ¿no? Digamos. Algunas, ahora podemos hablar un poquito después si tienen las preguntas de las encuestas, de cómo los dan, digamos, para no tomar más tiempo. Pero si ustedes lo suman, digamos, el resultado no está tan cierto, ¿no? Digamos, la mayoría de las encuestas lo ponen arriba a Biden, ¿sí? Pero supuestamente en estos estados hay 100 o 120 votos de electores que están todavía por decidirse. Y esto es un punto con una interpretación que no es propia, pero que fue como la interpretación convencional después del 2016, de qué pasó que no ganó Rodham Clinton, o sea, Hillary Rodham Clinton, ¿no? Sino, no es solamente, digamos, no es la esposa solamente de Clinton, fue senadora por mucho tiempo. Así que mis disculpas a la senadora. A la Madam Secretary le llaman, porque fue secretaria de Estado. Que es que, bueno, hay dos estados principalmente, que es donde la mayoría de la gente dice, la gente, ¿no? Pero la mayoría de los que analizan esto dice que se está dando el debate, que son en definitiva tres, ¿no? Digamos, tres, no dos. O sea, que son Ohio, digamos, y Pensilvania, que son los típicos estados, lo que se llama, digamos, el Rust Belt, ¿no? Digamos, ese complejo industrial del noreste de Estados Unidos, que es lo que dicen que no vio la campaña de Hillary Rodham Clinton en el 2016, 2015, 2016, y lógicamente Florida, que Florida le encanta ser un estado swing state, ¿no? Digamos, ir para los dos lados. Swing state significa que no es un estado que se sabe que va a votar para uno de los dos lados, sino que es en castellano un estado que es pendular. Históricamente son los estados pendulares. Ohio, Florida y Pensilvania, si ustedes suman, son más o menos 50, 60, 70 votos, 60, 70 electores, ¿no? 3 estados solamente. ¿Sí? Después los otros son un poco más chiquitos, bueno, Carolina del Norte también. Lo cual me lleva digamos, ahí es donde hay que poner la atención, ¿no? La atención, y van a ver en las próximas semanas
la atención y la campaña va a estar en estos estados, porque los otros, digamos, ya está seguro que ganan, por lo tanto no hace falta, digamos, convencer a los convencidos, o convencer a los que ya sabés que no están convencidos, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos, Donald Trump, que es de Nueva York, no va a hacer campaña a California porque sabe que no lo van a votar ahí, ¿no? Digamos. Y por último, la última lámina, y con esto cierro, y perdón, Agustina Mariana, que tardé más, yo se lo sacaré, digamos. Digamos, en lo que se viene, en la política que se viene, esto es mi parecer, digamos, las cosas que pueden influir en el resultado. Es un resultado que en principio está un poco más inclinado, como les decía, para el lado del Partido Demócrata, pero no está resuelto. Esa elección, como sí en otras elecciones estaba resuelta, como la de 2004, como la del 96, como la del 2012, sabía cómo iba a terminar esa elección. Lo que habrán escuchado mucho, que es esta idea del voto anticipado, o el voto en ausencia, o el voto por correo, ¿no? Esto producto del COVID, ¿no? Del COVID-19, digamos, en Estados Unidos existe la práctica del early vote, o sea, el voto anticipado, o del voto a los que están afuera de Estados Unidos, pero ahora es una práctica que cada estado está implementando como para poder votar y evitar esas largas filas, ¿no? Esto va a ser un tema. El propio presidente de los Estados Unidos, que tiene que organizar, por cierto, la elección, dice que que potencialmente puede haber fraude ahí, porque, digamos, eso se manda por correo y se puede, digamos, transformar, se puede tocar, ¿no? Digamos, a su vez también va a haber otro problema, dicen que es, y lo dijeron el otro día en el debate, que es esta idea de que no se sabe cuándo van a estar los resultados, por lo tanto, digamos, el CEPI, digamos, puede ser el resultado del 20 de febrero, digamos, ¿no? Puede ser su encuentro el 20 de febrero con una caipiriña, ¿no? En la mano. El encuentro post-elecciones, es un post-resultado. Otro tema que, bueno, digamos, que nos sorprendió a todos, por lo menos los que estábamos organizando, participando de esta charla, es la salud del presidente, ¿no? Digamos, o sea, un tema que en principio no parece ser un tema importante en general, pero es un tema muy importante, ¿no? Digamos, lo que pasó en los últimos días de Donald Trump, que contrajo COVID, más allá del manejo mediático de cómo lo hizo, bueno, digamos, no deja de ser un señor que tiene 74 años y, por lo menos, según los parámetros argentinos, estaría en población de riesgo, ¿no? Biden tiene 78, o Trump tiene 74, ¿sí? Y lógicamente, ¿qué va a pasar con los próximos debates? O sea, mañana los invito a que los invito como si yo fuera a organizar, ¿no? Yo soy un 4 de copa más que lo va a ver, pero mañana es el debate vicepresidencial, ¿no? Entre Kamala y Pence, a las 9 de la noche, o sea, a las 10 de la noche nuestras. Es el único debate vicepresidencial, pero después lo que va a haber hay dos debates más, uno el 15 de octubre y otro el 22, si no me equivoco, de los dos debates presidenciales que restan, ¿no? Digamos. Así que ahí, ¿qué va a pasar con esos debates? No solo si se va a hacer el debate, sino qué va a pasar en el debate, ¿sí? Y creo que eso es todo. Ese gracias es para ustedes, mi nombre y mi dirección de correo electrónico. Perdón que fui rápido, pero había mucho para cubrir. Hasta acá entonces yo. Tomás, muchas gracias por las reflexiones. Ahora lo que vendríamos a analizar son las preguntas participantes que hay. Empezamos 55 y somos 52. Perdimos a 3 en el camino. No, pero pasamos un pico más alto. Quédate tranquilo. ¿Hubo rating subió? Ok. No, pues si por no me rating. saco la camisa, o sea, empiezo, o sea. No, por el rating hacemos todo. Bueno, me informan que por el momento no recibimos preguntas, así que... ¿No hay preguntas? Sí, me parece rarísimo. Chicos, anímense a preguntar lo que quieran. Pueden dejarlas por qué gran presentación. Mirá que claro que quedó todo. Ahora somos todos americanistas. Bueno. A ver. No pueden no ser preguntas, pueden ser, me meto yo en la organización, como yo organizaba, pero pueden ser también reflexiones, ¿no? Digamos. Lo que quieran, estamos abiertas, tanto mi compañera, Luciana, yo, lo que quieran comentar. Bueno, tengo una pregunta que llegó de María Paula Bertino. Tomás, quisiera consultarte en relación a la definición de la cobertura del asiento de la Corte Suprema. Bueno, a propósito del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Claro. ¿Qué opinas? Pau me hace las preguntas fáciles, ¿no? Que no te agarren en una conferencia vos, Pau, porque te voy a preguntar. En la página 2 del texto de Dahl, ¿qué dice? No.
La verdad que yo no, a ver, el otro día fue un tema, fue uno de los 5 o 6 temas que debatieron y me pareció por lo menos una reflexión súper interesante, ¿no? Para todos lo que, digamos, la pregunta del millón es, digo, falleció una de las jueces de la Corte Suprema, como verán, vieron que allá debaten, es como el personaje de China Zorrilla, ¿no? En Esperando la Corte. Allá hacen plan, acá hacen plan. Allá Corte Suprema, acá Corte Suprema. ¿No? Digamos, siempre hacemos los mismos temas. Pero bueno, allá se murió una de las jueces de la Corte Suprema y obviamente es el derecho presidencial a nominar y con acuerdo del Senado. Lógicamente, si vieron cómo funciona el mapa de Estados Unidos de los senadores, digo, como los senadores de los estados muy chiquitos en términos de población y los estados muy grandes tienen la misma representación, o sea, South Dakota y California tienen la misma representación del Senado, a pesar de que California, si fuera un país independiente, sería la 5ª economía del mundo, ¿no? Digamos, o sea, para que vean el peso que tiene California en Estados Unidos. Dicho esto, el Senado generalmente está controlado por el Partido Republicano. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que está proponiendo Donald Trump es, si vieron el debate el otro día, muy interesante. Mirá cómo, Pau, estoy eludiendo la respuesta, no sé si se nota, que no se entere el resto de la gente que está escuchando, que es la idea de, o sea, que el presidente, que tiene mayoría en el Senado, proponer a una persona, que por cierto dice que va a ser mujer, para reemplazar a eso y que lógicamente sea más afín al Partido Republicano. Y lo que dice Biden o el Partido Demócrata es no, o sea, espera que tenemos un proceso eleccionario en el medio, espera que se resuelva, digamos, la nueva mayoría, y con esa nueva mayoría vos, digamos, nombrás, o sea, el nuevo presidente nombra a la nueva o el nuevo juez de la Corte Suprema. Y el argumento de Trump es, digo, ese argumento me parece razonable, pero el argumento de Trump también me parece razonable, que yo gobierno hasta el último día que gobierno, ¿no? O sea, soy presidente hasta el último día que soy presidente, ¿sí? Porque en este caso también no es por defender o acusar a nadie, me parece que hay argumentos válidos de los dos lados y habría que ver cuál es la jurisprudencia en esto. Creo que no pasó nunca, o sea, quizá alguno sabe, creo que no pasó nunca que se muriera un juez de la Corte en el medio de un proceso eleccionario a 20 días de la elección, ¿no? Digamos, pero bueno, si pasara algo en términos de defensa, ¿no? Que acá también es uno de los temas que siempre el CEPI trata, ¿no? Y que obviamente Luciana conoce. Pero en términos de defensa, si sucediera algo 3 días antes de que el presidente, y suponiendo que gana Biden, deja de ser presidente, que el presidente no va a hacer nada, o sea, no va a actuar en términos de política pública, ¿no? Entonces, creo que los dos argumentos son válidos. Lógicamente hay un jueguito político ahí atrás, ¿no? De todo eso. La verdad que no tendría respuesta. Porque a mí me convencen de los dos lados. No sé responderte, Pau. Bueno, ahora... ¿Vos qué opinás? Perdón, ¿vos qué opinás, Pau? A ver, vamos, quiero dar el truco. Habilita el micrófono y opina. O dejar otro mensaje del retruco. Claro, te cuento, Tomás, que nada, vos sabés que yo recibo los chats acá y después obviamente me escriben por el WhatsApp. Hola, Pau. Por el WhatsApp. Nada. En TV estamos saliendo en Times Square. Sí, ahí está Pau, mirá. Muchos mensajes de que te felicitan la forma de exponer. Me dicen, es totalmente opuesto a vos, es súper kinético y habla de películas y cosas de Los Simpsons. Como que, nada, les encantó la clase en realidad que tuvimos, porque muchas veces uno lee las noticias y las cuestiones, pero no sabe bien, digamos, no tienen claro todo lo que se juega en las elecciones. Se piensa solo, como vos bien dijiste, que solo se elige presidente, pero se eligen un montón de cosas mucho más allá del presidente, que también hacen a esta República Federal, que es interesante seguir. Seguramente tenemos preguntas, pero una está María Paula Bertino, ¿eh? Está sí, Pau ahí. Claro que no sería Pau sin cigarrillo. Bueno, sí, te digo que nos invadieron de preguntas las bueno, ok. Siempre vamos a estar. Sí, bueno, si tenemos más preguntas, Marian, dale. Al respecto de la exposición de Tomás, que contaba las particularidades del sistema electoral estadounidense, hay una pregunta de Melanie Caselas que dice: ¿por qué Maine es un estado relevante cuando solo cuenta con 4 electores? Me pareció interesante la pregunta. Sí, está bien la pregunta, digamos. Supongo que porque ahora, digamos, porque históricamente sí, es una buena pregunta, porque lo pone ahí como, o sea, históricamente, si además uno conoce Maine, te da cuenta que es, digamos, mega, ultra, recontra demócrata, ¿no? Digamos.
Sí, creo que en realidad porque ahora está todo tan ajustadito que voto a voto cuenta, digamos, es el único que, además por la particularidad que tiene el sistema electoral de Maine, que es un sistema que en inglés se llama Congressional District Method, ¿no? Digamos, que es cada distrito electoral entrega uno de los electores y los dos electores son de todo los dos restantes son de todo el estado. Pero no importa, por la particularidad puede ir para cualquiera de los dos lados. Yo creo que en un punto esos 4 o 5 electores pueden también, digamos, definir el futuro. Sí, en términos de peso electoral no tendría mucho peso electoral, pero tal como funciona también el Senado, digamos, y lo habíamos visto durante la década del 90 acá en Argentina, ¿no? Cómo se aprueban un montón de leyes, cómo se han aprobado, bueno, sumando la cantidad de senadores de los estados chicos. En este caso, acá sería como sumando la cantidad de electores de los estados chicos en los cuales todavía no está claro si va a ganar o no el Partido Demócrata, que es el que históricamente gana en Maine, ¿no? Toda la zona de New England, de Nueva Inglaterra, además de tener muchos Super Bowls ganados y mucho miel de maple, digamos, además es todo muy azul, ¿no? Digamos. Pero sería una buena pregunta. Sí. Acá, bueno, María Paula te está haciendo una réplica a lo que vos anteriormente contestabas y nos pregunta, ¿cómo pensar la renovación tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata? La nominación de Joe Biden y la falta de liderazgos en el Grand Old Party luego de Trump, o por lo menos la aparente falta de liderazgo, ¿no? Sí, eso es un tema, ¿no? Digamos, y para mí también, lo que voy a decir ahora es una opinión personal, ¿no? Digamos, la política en Estados Unidos es históricamente, el sujeto de la política de Estados Unidos históricamente es el hombre blanco de las costas, ¿sí? Históricamente es eso. El hombre millonario, cuando digo hombre me refiero a varón, blanco de las costas, millonario, ¿sí? Y eso creo que es un déficit de la política de Estados Unidos. La inclusión de Kamala, digamos, puede servir como mujer joven, digamos, puede servir, es sin duda como partidos políticos, como institución, y ahí Pau me parece buenísima la reflexión, como institución partidaria, me parece que los partidos políticos de Estados Unidos en un punto siempre juegan a ganador, en el sentido de que siempre intentan buscar el candidato mainstream dentro de política espacial, el candidato que es el mediano, ¿no? O sea, el que sabes que no, digamos, el caballo ganador, para de alguna forma, no se juegan con Bernie Sanders, a eso voy, digamos, entonces siempre juegan a ganador cuando nacionalizan su elección, porque le tienen que hablar a todo el país y no solamente al núcleo demócrata. Pero sin duda creo que es un déficit de la política de Estados Unidos en términos de renovación, el hecho de, por ejemplo, el rol de la mujer en la política de Estados Unidos. Esto es clarísimo. O sea, la mujer, o sea, Hillary hubiera sido el breakthrough, ¿no? En ese sentido, más allá de, no estoy hablando de un partido del otro, pero hubiera sido como la idea de, bueno, finalmente una candidata, o sea, una presidenta, ¿sí? Las mujeres en Estados Unidos llegan a muy pocos puestos, algunas gobernaciones en algunos estados, y obviamente diputadas, pero en general no tienen un rol muy protagónico, y eso creo que es un déficit, que habla mucho de un tema que, bueno, que mismo Pau, pero muchos politólogos muy respetados, muy importantes, Miguel de Luca, ¿no? Muchos han escrito respecto de cómo los partidos candidatean, ¿no? ¿De dónde salen los candidatos? Y eso creo que es un problema. El Partido Republicano va a tener un problema de renovación grave, ¿no? Los dos van a tener un problema de renovación. Porque, por ejemplo, Biden es un señor que tiene 78 años, ¿no? Asumiendo que gane las dos elecciones, 78 más 8, ¿no? Digamos, 86, o sea, terminaría su presidencia con 86, una persona que tiene en su mano el control de 5.000, 6.000, 7.000 ojivas nucleares, a los 86 años, ¿no? Digamos, con esto no quiero hacer un argumento en contra de la gente de edad, para nada. Pero bueno, ¿no? Digamos, habla de qué tipo de carrera política establecen en Estados Unidos. Sin dudas hay un tema de renovación. Yo, sinceramente, uno de los candidatos, que se llama Cory Booker, pensé que iba a ser el candidato, digamos, fue alcalde, siempre hablo de él, digamos, él no sabe que yo hablo de él, pero fue alcalde de Newark, en New Jersey, después fue senador por New Jersey, es un tipo joven que juega al fútbol americano, mariscal, un pibe de 40 y pico de años, digamos, del Partido Demócrata, lógicamente, pero no llegan, o sea, eso es el tema, llegan a la primaria y se quedan ahí, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver con una lógica en la cual, y con esto dejo de hablar, Estados Unidos los partidos mismos procesan sus internas con esta idea de siempre el votante mediano, ¿no? Siempre jugar a ganador, ¿sí? O sea, porque Bernie Sanders cae bien en Vermont,
pero anda a hablarle a alguien en Utah, digamos, sobre Bernie Sanders, o sea, no están en otro, ¿no? Digamos. Exacto, ¿no? Cuando vos tenés que nacionalizar tu elección, o sea, vos le tenés que hablar a todo el país, el candidato que garpaba mucho para el mainstream de tu propio partido, perdón que estoy hablando mucho en inglés, para el núcleo duro, perdón, de tu propio partido, cuando salís a nacionalizar, que tenés que hablarle a una audiencia más diversa, no garpa, ¿no? Bueno, Bien. al respecto de lo que vos nos comentabas sobre esto de los pocos incentivos, hay una pregunta relacionada muy buena al respecto. ¿Qué opinás del poco incentivo del votante joven, siendo que 1/3 de los menores de 35 años son los que votan? ¿Crees que es necesario un cambio en el Partido Demócrata? Obviamente. Sí, exacto, y por eso me estoy postulando. No, que sería como la pregunta que sí, a ver, el promedio histórico, una aclaración que tendría que haber hecho que no la hice, y disculpen. El voto en Estados Unidos no es obligatorio, ¿sí? Como primera aclaración. No es obligatorio y además se vota un martes, que no es feriado. O sea, fíjense cómo el sujeto de la política no va a ser el muchacho varón millonario, ¿no? Digamos. Porque generalmente, no sé qué hacen ustedes los martes, pero yo generalmente los martes laburo, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, esto es un tema, ¿no? Digamos, el Super Tuesday, ¿no? Que es el 3 de noviembre, digamos, el Super Martes. ¿Esto qué quiero decir? El promedio histórico de votación en Estados Unidos, donde la votación no es obligatoria, es del 48% de los últimos 100 años. O sea, vota el 48% de la población habilitada para votar, ¿sí? Yo siempre hago el mismo ejercicio, esto es una idea mía, ¿no? Digamos, asumiendo que Estados Unidos tiene 300 millones de personas, que más o menos deben votar 200 millones, que vota históricamente el 48%, o sea, vota, para decir rápido, la mitad, o sea, 100 millones, y a su vez no importan todos los estados, como recién vimos con el mapa, bueno, en definitiva no importa, o sea, los que terminan definiendo el futuro del mundo terminan siendo 20, 30 millones de personas, o sea, la misma población que vota en Argentina, ¿sí? En un país que es uno de los más grandes del mundo y con la mayor población. Dicho todo esto, el COVID va a ser un problema ahora, va a ser un problema grave, ¿no? Digamos, irónicamente los que pueden salir a votar son los jóvenes, pero a su vez los jóvenes son los que están más descreídos de la política, porque nosotros tendemos a pensar que el resto del mundo se comporta como Argentina, y hay una cosa muy porteña, muy porteña, pero en Argentina en general, que es esa cosa de que entrabas a cualquier bar porteño, y la gente está hablando de política, te menciona, o sea, escuchás Cristina, Alberto, Macri, o sea, escuchás los nombres, ¿no? En las mesas al lado, y siempre están discutiendo, las familias se parten. O sea, nosotros tenemos la política muy a flor de piel. En Estados Unidos, donde la política es muy local, no importa tanto Washington, porque el presidente no decide mucho sobre las cosas de los estados, o sea, de tu vida cotidiana, sino que el que más decide es el gobernador e incluso el alcalde. No hay una relación directa entre el voto y el resultado de lo que te va a pasar en tu vida. ¿Con esto qué quiero decir? Con el COVID va a ser un problema, efectivamente, un problema que se va a agigantar, que tiene que ver con la idea de que la gente no vota. Y yo creo que no me quiero meter en otra de las charlas que va a haber acá respecto al debate presidencial, pero creo que parte de lo que pasó el otro día fue un poco embarrar el debate, fue un poco embarrar la cancha para desmovilizar. Porque nosotros tendemos a hablar de política y a participar siempre de política porque lo tenemos así como algo pasional. Pero sí, el voto es optativo. Si encima tenés que registrarte para cada elección para votar, si no votás porque te pasa algo, tenés una multa de, no sé, 10.000, 20.000 dólares. Se vota un martes, tenés que pedir el día del trabajo. Cuando encima ves el debate presidencial, se gritan todo el tiempo, se interrumpen, y tu voto sabés que influye en el resultado final en un 0,00000 miles de ceros, digamos, por ciento. ¿Vas a ir a votar? Ni en pedo, ¿sí? Entonces yo creo que efectivamente, y para responder la pregunta, digamos, perdón, yo siempre tomo el camino más largo. Para responder la pregunta, creo que hay un tema de los candidatos, ¿no? O sea, Obama, por ejemplo, despertado, no es por hablar, repito, de un candidato, no es por hablar de partidos, de partidocracia, ¿no? O proselitismo, pero Obama y esa nueva campaña en Facebook en ese momento, cuando Luciana y yo sabemos de Facebook, ¿no? Digamos, en Facebook en ese momento, y la aparición en redes, y esa nueva campaña más fresca, ¿no? Más oxigenante, bueno, era un poco una bocanada, ¿no? de juventud y de nueva política. El otro día, si lo escucharon hablar a Biden o a mismo Trump, no parece, digamos, poder interpelar al votante joven, ¿sí? Me parece que es complicado. Y mi respuesta corta sería, creo que tiene que ver con los candidatos, en definitiva. ¿Sí? Bueno, hablando de los candidatos, y creo que esta pregunta la voy a hacer a título personal, pero le va a agradar a Agustina, que está investigando sobre esto.
es con respecto a lo que mencionabas de la apatía joven, ¿no? Respecto al voto y el sistema electoral, ¿no? Que como el voto no es obligatorio, no concurren directamente. ¿Qué futuro le ves a un personaje político como Ocasio Cortez, que parece que es como una brisa de aire fresco también a la región del Partido Demócrata? Sí, sí, hay muchos, sí, te agradezco la pregunta, es muy, y obviamente jump in, como era el eslogan de Sony, de Microsoft Xbox, perdón, jump in. Con esto, digamos, me parece que hay muchos candidatos, o sea, no solamente, digamos, Cortés, pero hay muchos candidatos que de los dos lados se interpelan, ¿no? O sea, digamos, Rubio mismo, para mencionar alguno, digo, del otro lado, ¿no? Digamos, ese típico candidato, digamos, más joven, incluso latino, o sea, la población latina es una población, o sea, acaba de haber todo un tema racial, una charla sobre temas raciales en 2 encuentros, si no me equivoco, y ahí lo van a discutir en profundidad, ¿no? Digamos, creo que sin dudas esos candidatos son muy interesantes. A ver, yo me permito, y no te enojes con lo que voy a decir, yo me permito decir que esos candidatos no llegan muy lejos. O sea, porque nuevamente, cuando tenés que nacionalizar, o sea, llegan a diputados y es un supercargo, o sea, ser diputado de Estados Unidos es un supercargo y puedes, de hecho, hacer mucho y cambiar muchas cosas porque la política es muy local y trabajás para tu propio distrito, etcétera, etcétera. Pero nuevamente lo que decíamos antes, no es que no me quiero abrazar una misma idea, pero cuando vos tenés que nacionalizar, digamos, una elección, ese candidato no le puede hablar a todos, ¿no? Digamos, y yo creo que, no sé cómo se cambia, porque es la gran pregunta de la ciencia política es, ¿cómo demonios, o una de las grandes es, cómo demonios se cambia una cultura, ¿no? ¿Cómo cambias el sujeto de una política? ¿No? En Argentina, no es por hablar de Argentina, que siempre es conflictivo, pero un poco fue bajando, en los últimos 20 años, 2001 adelante, fue bajando un poco la edad del sujeto político argentino típico, ¿no? Los jóvenes participaron más, de la idea de la militancia, de los 2 lados, 3 lados, lo que sea. Es difícil, ¿no? Que la población joven vote y que mueva el amperímetro en una elección. Porque en definitiva, mi argumento sería, esos candidatos están buenísimos, independientemente de si se llama Cortés o como se llame, son candidatos buenísimos, pero cuando nacionalizás y le hablas a todo el país, a todos esos 50 estados, son difíciles que pasen como el candidato del Partido Demócrata, ¿no? Yo creo que la política estadounidense es muy estable porque a su vez es más difícil de que cambie, ¿no? Porque en definitiva siempre juegan al mismo caballo ganador, digamos. A ver, personalmente me encantaría, no por este candidato en particular, sino por cualquier candidato joven, digamos, que pudiera ganar o que pudiera competir, ¿no? Pero la veo difícil, digamos. Incluso perdón que hablo mucho, incluso cuando en algunas elecciones hubo algunos candidatos del Partido Independiente, ¿no? El caso más famoso de Ross Perot, mismo Trump intentó competir como candidato independiente, no dejan de ser los varones multimillonarios de las costas, ¿sí? Bueno, Money politics. Bastante amplia la explicación. Te voy a traer Sí. entonces un poco hacia lo que es el funcionamiento de lo que es el sistema político. Nos preguntan, ¿cuál es la experiencia norteamericana sobre la calidad del representante electo por el sistema uninominal frente al sistema de listas? ¿Cuál es perdón, no escuché el sustantivo, ¿cuál es la calidad, decía? Sí, la calidad del representante electo Okay. por el sistema uninominal frente al sistema de listas. Sí, está buena la pregunta. Respecto al sistema de nuestro sistema, sería, ¿no? Sí, El sistema de listas. sí. Perfecto. Ok. Mira, es una gran pregunta, ¿no? Es la pregunta del millón en un punto. Yo creo que, a ver, hay que distanciar la calidad de las clases políticas de los dos. O sea, manteniendo constante eso, digamos, la calidad de las clases políticas, que una puede ser mejor o peor que la otra, no estoy hablando de una o la otra. Yo creo que la virtud, en principio, que tiene el sistema mayoritario uninominal tiene una virtud y un perjuicio, ¿no? Como todo, como un trade-off en la vida, ¿no? La virtud que tiene es que en algún punto la política está más cercana a la gente. Hay un chiste muy grande de los Simpsons, hoy estoy con los Simpsons, hay un chiste muy bueno de los Simpsons respecto al sistema australiano, que funciona igual, porque es el sistema británico en definitiva, que es el de Bart que va con el inodoro, ¿no? Entonces en Australia. Entonces sale uno y dice, voy a preguntarle a mi representante, y sale, abre la ventana y le grita al representante que está al lado. En un punto, esa idea de que tu representante es alguien al cual, entre comillas, potencialmente conoces, hace que la política hace que la función de accountability sea mucho más
cercana. Me refiero al control electoral de la ciudadanía a sus políticos. Entonces a un punto le tenés como la rienda más corta, ¿no? Y además la idea, y esta es la idea de Madison, ¿no? Cuando Madison pone a sus diputados cada 2 años, o sea, los diputados cada 2 años, dice, bueno, en definitiva que no se distancien, que no se olviden de quién los votó. Tiene el efecto contrario, que es que los políticos, como dije antes, están siempre pensando en las elecciones. No están nunca gobernando, sino que están siempre pensando en las elecciones, ¿sí? Pero en principio el sistema uninominal tiene esa particularidad, como el distrito es más pequeño, y vos en definitiva casi que podés manejar por todo el distrito. Sería difícil manejar por toda la provincia de Buenos Aires, pero podés manejar casi por todo el distrito electoral. Es muy probable que conozcas a tu diputado y que le puedas decir, te lo cruces en no sé, en Dunkin' Donuts, digamos, y te estés comprando una dona con él y le digas, che, ¿qué onda con esta medida? Hay un capítulo muy bueno de House of Cards donde vuelve, digamos, Peter Russo vuelve a su distrito y él había votado para cerrar un astillero, gran tema de los redondos, por cierto, digamos, había votado para cerrar un astillero y lo fueron a trompadas. Porque, digo, acá sería difícil, o sea, encontrarte un diputado. Es difícil encontrarlo. A ver, eso tiene, lo bueno que tiene es esa cercanía con la política y con tu representante y esa idea de poder tenerlo más cerca. Lo malo que tiene es que la política es muy local. Porque precisamente vos no gobernás para todo el estado de Florida. Vos gobernás para el 4º distrito electoral de Florida, que tiene, no sé, 200 kilómetros, 300, o sea, te importa lo que pasa ahí. Por lo tanto, la política se vuelve muy local y por lo tanto es difícil, digamos, está ese fenómeno que en inglés se llama pork barrel, ¿no? Esta idea de encontrar, si vieron la película de Lincoln, ¿no? Perdón, la película de Lincoln con Daniel Day-Lewis, que habla sobre cómo se aprobó la enmienda número 13, que libera a Estados Unidos de la esclavitud, etcétera, etcétera. Bueno, lo que te muestra es, digamos, a Lincoln negociando, ¿no? Digamos, pero en definitiva está diciendo, bueno, vos a tu distrito, ¿qué le querés? ¿Querés un puente para tu distrito? ¿Querés cloacas? ¿Querés tal cosa? Bueno, votá conmigo. La política se vuelve muy local. Dicho del otro lado, yo creo que si uno tuviera que decir, yo voto en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que si tuviera que decir mis 72 diputados de la provincia de Buenos Aires, y soy politólogo, digamos, trabajé en el Congreso, o sea, no podría decir 10 o 15, ¿no? Digamos. Con esto, ¿qué quiero decir? La política está un poco más lejano porque el distrito electoral es más grande, pero a su vez, como son los estados, bueno, en un punto la política es más nacional, o sea que no importa tanto, cuando vos te sentás en el Congreso Nacional a debatir lo que le pasa al county de tal estado, que está a 7 horas de avión tuyo, sino que importa lo que le pasa a la provincia o al estado, ¿no? Entonces la política se provincializa o se nacionaliza un poco más. Es un trade-off, ¿no? Digamos. Eso. Buenísimo, Tomás. Tengo 2 últimas preguntas que nos fueron llegando como para cerrar y que son bastante claves, ¿no? Como para hacerte. La primera de ellas es bastante amplia, seguramente será la respuesta, que es ¿cómo se comportan los votantes latinos? ¿Los votantes latinoamericanos? Sí. ¿Cómo se comportan los votantes latinoamericanos en Estados Unidos? Supongo que será. Exactamente. Si no sería como, bueno, tenemos 8 horas. Es interesante. A ver, genéricamente el votante latinoamericano, para decirlo así rápido en un café, digamos, el café del CEPI, el votante latinoamericano suele votar demócrata, ¿no? Porque básicamente, bueno, la política inmigratoria del Partido Republicano suele ser un poco más estricta, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero lo interesante es que hay un montón de Latinos for Trump, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de población latina que vota a favor de leyes inmigratorias más duras, ¿no? Más fuertes, ¿no? Tiene que ver muchas veces con segunda generación, tercera generación, o sea, una vez que la idea de, voy a usar un ejemplo ridículo, ¿no? Pero es una idea de como, un ejemplo absolutamente, digamos, superfluo. Un poco como la primera clase en un avión, o la clase business en un avión. Todos queremos estar ahí adentro, digamos, y una vez que entras, decís, che, que no entre nadie más. ¿Cómo puede ser esta gente que quiere entrar, ¿no? Digamos, un poco funciona como eso, ¿no? Hay un chiste de Seinfeld donde cierra así la cortina y dice, if you had only worked harder, ¿no? Si hubieras trabajado más duro. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay mucho típico comportamiento. Yo viví un año en la, digamos, o hice ahí, digamos, mucha presencia en Estados Unidos, digamos. Hay mucho comportamiento típico del latino segunda, tercera generación que está en contra de que vengan más porque tiene miedo de perder los privilegios que tiene, ¿no? Digamos,
sea, hay mucho, extrañamente o contraintuitivamente, hay mucho, digamos, latino de derecha, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Votando partidos que estarían en contra de que 50 años antes esa misma persona hubiera migrado, ¿sí? Pero bueno, ya estás adentro, ¿no? Digamos. Históricamente el latino se vota más a favor del Partido Demócrata. Sin embargo, o sea, sacando al candidato actual del Partido Republicano y actual presidente, hubo muchos esfuerzos. Y Agustina lo debe conocer muy bien, hay un famoso discurso que da Jeb Bush, que lo da en castellano, ¿no? Hay un famoso discurso de campaña donde, digamos, Jeb Bush como candidato, o sea, otro de los hijos de Bush, ex gobernador de Florida, como candidato del Partido Republicano en las primarias, habla en castellano y da su discurso en castellano, ¿no? Digamos, considerando que los latinos son una de la principal minoría del país. Tienden a votar al Partido Demócrata, sin embargo hay muchos, digamos, también hay mucha población afroamericana a favor de Trump, ¿no? Como también hay muchas mujeres a favor de Trump, que son todas con cosas medio contraintuitivas, ¿no? Pero históricamente vota, de hecho había una tesis de un politólogo muy famoso, Mark Jones, que decía o dice que hay un momento en el cual la población latina en Texas va a crecer tanto que va a ser más grande que la población blanca, y en ese momento va a terminar el mandato, o sea, Texas como el bastión del Partido Republicano, porque los latinos del sur van a votar a favor del Partido Demócrata, ¿no? Pero es un tema de población, ¿no? De crecimiento demográfico. Bueno, a propósito, retomando algunos elementos que vos mencionaste en tu disertación y también en las respuestas, respecto a esto que comentabas, que hay muchos latinos por Trump y también partidarios del Partido Republicano, y ante la emergencia de Trump como, digamos, un liderazgo populista de derecha, si se quiere, hay una pregunta muy interesante que nos dice, ¿considerás que las aseveraciones que postulan que la democracia estadounidense está en peligro como fundamentadas? ¿Hay indicios reales para llegar a esta conclusión o sería algo más, digamos, medio exacerbado, por así decirlo? Es una buena pregunta. Sí, en una charla de CEPI diría no, en una charla en Intratables diría sí. Pero bueno, es el sueño de todo politólogo, ¿no? Digamos, llegar como Jonathan Viale y llegar a Intratables. Pero yo creo, a ver, la tentación que tenemos porque latinoamericanizamos, inventé una palabra, latinoamericanizamos la política nórdica del hemisferio norte, nos debe haber pasado a todos, ¿no? Si vieron Borgen, tendemos a decir, mirá, ahí está la rosca de tal partido, ¿no? Tendemos como a encontrar esas cosas medio digamos, nuestras ahí. América Latina es la región del mundo que más cambio de régimen tuvo en la historia, ¿no? Digamos, que más veces fue democracia, autoritarismo. O sea, yo creo que la respuesta corta a la pregunta esa, es una pregunta muy interesante. Creo que sin dudas Trump ha sacudido la política de Estados Unidos y la ingeniería institucional de Estados Unidos, y a eso ha acercado esa idea de opinión con decisión, ¿no? La ha achicado esa distancia que históricamente había entre la opinión y la decisión, y ha acercado a un votante que históricamente no votaba, y lo ha movilizado y lo ha metido en política. Por cierto, les recomiendo, si quieren ver cuál es ese votante, para mí es la película Nebraska, una gran película, nominada al Oscar, una película en blanco y negro, preciosa, hace unos años, la recontra recomiendo. Vean ese centro de Estados Unidos, cómo funciona a veces. Dicho esto, creo que no. O sea, que es un sacudón, es la antipolítica, y como decía Rosa Malón, la contrademocracia apareciendo en el país más democrático, o con la democracia más extendida en el mundo. Eso tiende a sacudir un poco y tiende a asustar un poco a nosotros, que lo vemos de ahí, pero me parece que sin dudas Estados Unidos hay un dado en la política de Estados Unidos, que es que hay algo que no se cambia, que es una constante, que es el régimen político y la forma de la política misma, ¿no? Digamos, o sea, no sé si se acuerdan, pero en el 2016 todos nosotros, todos probablemente nos pensábamos, bueno, Trump va a cambiar todo, y digamos, el Partido Republicano, y mismo Trump le dijo, va por acá, no te moves mucho de este lado, si querés, digamos, en Twitter, enojate con algún diario, pero digamos, política mainstream, o sea, no creo que esté en juego. Es sin duda algo nuevo para la política de Estados Unidos. A veces nosotros vemos, nosotros de América Latina, no por hablar de Argentina, vemos algunas cosas de las formas a veces y las políticas
de Trump y nos parecen conocidas, como a nosotros nos parece medio normal, ¿no? Que hagan algunas cosas. Parece raro en el país que inventó los checks and balances, pero precisamente creo que los pesos y contrapesos, que sería la traducción, están sin dudas ahí para garantizar que nada cambie. Digamos. Y si cambia algo es, como decía Marx en el 18 Brumario, el cambio gatopardista, ¿no? Digamos, que todo cambie para que no cambie nada. Y cité a Marx en una charla sobre Trump. Epa. Tomás, interesantísimas las respuestas, tu exposición. No nos queda más que agradecer que hayamos contado con tu presencia. Realmente para todos creo que fue un placer, incluso para mí, sobre todo que fui alumna tuya. Así que con esto te agradecemos y le voy a pasar la palabra a mi compañera Agustina Alonso para poder cerrar el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Tomás. La verdad que disfruté muchísimo tu exposición y creo que todos también. Qué suerte que se animaron con las preguntas, creo que se dio un debate muy interesante. Los esperamos el martes próximo. Recuerden que el evento sigue por 4 martes, por 5 días, pero el quinto no lo sabemos porque estamos esperando cuándo será el resultado de las elecciones. En principio, por 4 martes, el próximo martes vamos a hablar de un tema para el que Tomás nos dejó una base perfecta, que es la política exterior de cara a las elecciones. Vamos a tener a Leandro Morgenfeld de la UBA y a Ariel González Levalli de la UCA, así que los esperamos el martes próximo, mismo ID, mismo password. De todas formas las redes del CEPI están disponibles para todos, así que estamos ahí y atentos. Muchas gracias a todos por estar, de nuevo gracias a Luciana, gracias a mi compañera por este resultado, estamos muy contentos, así que bueno, los esperamos el próximo martes.